Buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy del equipo 3 y les voy a exponer el tema de diseño de medios de control de transitorios. Para el procedimiento general son requeridos 6 puntos. En el primero nos dice que con la ayuda del programa de computación se realiza un análisis de transitorios en el sistema sin ninguna protección antiariete. Bueno, algunos de estos programas que se pueden ocupar sería el programa Ariete del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua o el programa del Instituto de la Ingeniería de la UNAM. También está otro que se llama Wanda. Los resultados de este primer análisis son muy importantes, ya que con ellos se determina la necesidad o no de utilizar medios de protección. Como punto número 2, tenemos que dependiendo de los resultados del análisis del caso sin protección y con base en el manual de agua potable y alcantarillado y saneamiento, se selecciona un medio de control. Como punto número 3, se determinan las dimensiones del medio antiariete. Aquí el proyectista puede definirlas guiándose por las orientaciones del presente capítulo o teniendo en cuenta otras consideraciones, como su experiencia, los criterios de prediseño, la disponibilidad de los medios antiariete, etc. Como punto número 4, se efectúa un análisis a los transitorios con el medio de control elegido utilizando el programa de computación. Con los resultados se presenta una de las posibilidades siguientes. Inciso A, protección que resuelve todos los problemas. La protección resuelve todos los problemas, en este caso se efectuará nuevos análisis con dimensiones reducidas de los medios antiariete a la idea de buscar una solución más económica. Como solución válida se elegirá aquella solución que requiera los medios antiariete de costo mínimo. Inciso B. La protección no resuelve los problemas. La protección no resuelve los problemas, en este caso se realizan nuevos análisis del fenómeno aumentando las dimensiones o las cantidades de los medios antiariete. Si se logra obtener una solución que resuelva los problemas con medios antiariete aceptables, es decir, no demasiado caros y constructivamente razonables, esta solución se acepta como válida. En el caso contrario, la forma de protección asumida se descarta y se pasa al siguiente punto, que es el punto 5. Se debe analizar el uso de formas de protección que alternen con la ya estudiada y se repite el mismo procedimiento de los puntos 3 y 4. En el punto 6 se escoge la variante definitiva, después de una comparación entre las alternativas estudiadas teniendo en cuenta las consideraciones económicas, constructivas, de seguridad, entre otras. En la comparación debe incluirse también la variante de utilizar tubería y equipos con una resistencia mayor de una clase superior, que resistan todos los efectos de los transitorios, en vez de incluir en el estudio los medios de control. Ya conocidos estos 6 puntos, tenemos que tener en cuenta también los criterios de resistencia. Para la aplicación del procedimiento del apartado anterior, es necesario conocer si los conductos de un sistema de tubería determinado pueden resistir o no a las sobrepresiones y depresiones, y de si una bomba determinada puede resistir a cierta velocidad de rotación. También tomaremos en cuenta la resistencia a las sobrepresiones. Los fabricantes de tuberías ofrecen cuando menos dos datos relativos a la resistencia de sus productos a presión interna. Una vez instaladas, tienen cargas externas por tierra y pueden tener carga viva por el tráfico vehicular, la cuya magnitud máxima es difícil de obtener. El factor de seguridad de las tuberías nuevas, la diferencia entre clase y la presión de prueba, protege contra todos esos factores, cuya magnitud exacta generalmente es difícil de conocer. Para los materiales de tubería, para los cuales en las normas de diseño correspondientes no se indica un coeficiente de seguridad específico, para la presión en transitorio sería arriesgado entonces admitir en la tubería presiones en el transitorio que superan la clase de la tubería, ya que eso reduciría su factor de seguridad, y la recomendación es considerar que la tubería es segura con respecto a presión interna cuando la presión máxima en el transitorio, presión de operación normal más sobrepresión transitoria, se encuentra dentro de la presión que define la clase de la tubería y sus accesorios. Una vez diseñada la protección antiariete, se recomienda también revisar si las presiones máximas que se producen en los transitorios sin protección alguna se encuentran por debajo de la presión de prueba de la tubería en fábrica, para tener una última seguridad de que la línea resistirá
aun cuando la protección antiariete no funcione por alguna falla, en vez sin tener el factor de seguridad habitual. Resistencia a las presiones negativas. Al presentarse una presión negativa, presión de vacío, dentro de una tubería expuesta en su exterior al aire atmosférico, la tubería se ve sometida a una presión externa aplicada radialmente a su periferia, que tiende a aplastarla, colapsarla. Los fabricantes de tuberías generalmente no prueban sus productos en esas condiciones. Por esta razón, serán muy raras las veces en las que los diseñadores se les suministren datos precisos en cuanto a la resistencia de una tubería determinada frente al colapso por presiones de vacío, y por lo general la misma deberá determinarse por cálculos estructurales. El colapso de una tubería es una consecuencia de la pérdida de estabilidad de su sección transversal. Y aquí se observa que en la figura del lado izquierdo está la tubería con las presiones externas, aún con su forma original, y del lado derecho ya es cuando está en su deformación debido a esas fuerzas. Resistencia a la sobrevelocidad de máquinas hidráulicas. Las velocidades máximas que se le pueden permitir a una bomba con rotación en sentido directo o inverso es un dato que se debe suministrar por el fabricante. Para la mayoría de las bombas no se permite la rotación considerable en sentido inverso. El límite suele ser como máximo del 30 al 40% de velocidad de rotación en un régimen normal. Aunque existen bombas especialmente construidas para permitir sin daño alguno una rotación inversa de 1.5 a 2 veces la velocidad nominal en el sentido normal. Si no se tienen datos sobre la velocidad permisible de una bomba, la rotación inversa debe limitarse. Experimentos efectuados en la extinta URSS muestran que si el gasto que se descarga inversamente por la bomba no sobrepasa 20% del gasto en el sentido normal, la bomba no llega a girar en el sentido inverso, o si llegara a girar, su giro es insignificante. Resumen de los criterios de resistencia. Punto 1. La presión máxima admisible, incluyendo la presión transitoria, debe ponerse igual de la establecida para la calidad de la tubería. Como punto 2, la presión mínima admisible debe determinarse para cada caso concreto, según el material, el diámetro y el espesor de la tubería. En el caso de no poderse determinar, el vacío se debe evitar. Las velocidades admisibles de rotación de las máquinas hidráulicas en sentido inverso deben ser suministradas por sus fabricantes. En ausencia de esos datos exactos, la velocidad de rotación admisible en sentido inverso será de 40% de la velocidad en el sentido normal, y el gasto de la bomba en el sentido inverso no deberá extender el 20% del gasto nominal en el sentido normal.